11 de la mañana, 35 minutos, estamos de regreso en lo cotidiano. Hoy, como les habíamos dicho, tenemos un programa, bueno, tal vez un poco complicado para empezar la semana porque hay circunstancias y situaciones que a veces creo que nos sobrepasan y es precisamente sobre lo que estaban escuchando al inicio de esta entrada, sobre la noticia devastadora que pudimos conocer a inicios de mes, precisamente sobre lo que estaba ocurriendo específicamente en Canadá. Y es por eso que hoy queremos conversar un poco sobre esta nota que habíamos leído específicamente en el portal de la bbcmundo.com y que definitivamente nos había dejado anonadados, pero antes de eso quería entrar y darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, quien es Natalie Carvajal, es politóloga egresada de la Universidad de la ULA, es miembro investigadora de la organización sin fines de lucro Caleidoscopio Humano, la cual busca abrir espacios para visibilizar la realidad de los derechos humanos y apoyar a personas a empoderarse en lo que significa la importancia de la difusión como recurso para denuncia de las violaciones de derechos humanos. Y si bien hablamos de violaciones de derechos humanos, lo que pudimos conocer a principio de mes sobre el hallazgo de cantidad de cuerpos sin reconocimiento y sin ningún tipo de detalle en partes específicamente de Canadá y que podrían haber y denuncian que son precisamente de niños, de inmigrantes, es lo que ciertamente ha conmocionado al mundo, pero pareciera que esto es algo que la sociedad canadiense como tal ya conocía, o al menos eso es lo que denuncia la población indígena de esa zona. Por eso es que le damos la bienvenida a Natalie para conversar hoy con nosotros. Gracias por estar en Lo Cotidiano. Muchas gracias, Luisana, por la invitación. Y bueno, es un tema que es necesario hablarlo porque es necesario visibilizar. Todos tenemos como la noción de Canadá, del país desarrollado, del país en el que hay ciertos avances en materia de derechos humanos, que es el tema que hoy nos convoca, pero también es una historia dentro de su pasado y que ciertamente va a marcar todo lo que es la historia contemporánea. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación, porque muchas veces conocemos solo nuestra sociedad, pero ¿qué tanto la conocemos si no podemos compararla con lo que sucede en otros? Exactamente. Revisando un poco y específicamente sobre lo que nos comentabas, sobre un contexto y una historia que no conocemos, porque si bien has dicho, Canadá es uno de los países donde muchos emigrantes han tratado de encontrar ese sueño de crecimiento y ese sueño de surgir a pesar de los fuertes cambios de temperatura y lo frío que puede hacer el país. No solamente hablamos de los emigrantes venezolanos, sino de diferentes partes del mundo. Pero hay una historia que no conocemos y, por ejemplo, recientemente se elevaba a 1.100 el número de cuerpos descubiertos y en este tipo de tumbas, en este tipo de cementerios, por llamarlos de alguna manera, que marcan de alguna manera una drástica diferencia en cuanto a lo que nosotros pensábamos que era y ese país, sobre todo con respecto a las políticas de migración y las políticas de distinción en general. Y hoy en día, pues entendiendo lo que está pasando, ¿cómo podemos darle lectura a esto nosotros que, por ejemplo, no somos conocedores de la historia de ese país? Muy bien, Luisana, para ello pues vamos a contextualizar un poco a las personas quienes nos están oyendo. Y bueno, Canadá dentro de su proceso o dentro de su programa de sistema colonial implementó un programa de gobierno. Este programa de gobierno tenía como finalidad asimilar a las personas nativas o a las primeras naciones, como se les llama, dentro de lo que era el proceso de la cultura dominante, es decir, dentro del anglosajón y la francesa, quienes fueron las primeras personas o pobladores europeos que llegaron a la zona. ¿Qué sucedió allí? Ocurrió lo que se denomina dentro del Estatuto de Roma, el artículo 6, como un genocidio. Y el genocidio se da cuando se da la aniquilación o el exterminio sistemático y deliberado a determinado grupo social, ya sea por motivos raciales o étnicos.
En este particular, se habla de cómo los niños eran arrancados del seno de su familia para llevarlos a estas escuelas eh, o residenciales, vamos a llamarles de este estilo, para que ellos se incluyeran dentro del programa de Estado hacia el proceso de desarrollo que quería Canadá. Pero ¿qué sucedió? Fueron niños que fueron violados sexualmente, fueron llevados a realizar trabajos forzados, se les trató de manera tan denigrante que muchos de Oliva, o sea, en la parte cultural, Canadá tiene una pérdida grandísima de lo que es su idiosincrasia, de lo que son sus raíces, y que se lleva hasta hoy en día, porque esto sucedió entre el año de 1880 y 1996, perdón, por ahí hay un aproximado, que fue el último de estos reformatorios donde se llevaban los niños, pero en la actualidad las altas tasas de suicidio, de drogadicción y de otros problemas que tiene la sociedad es a raíz de ello, porque los niños fueron tratados de manera tan inhumana y tan cruel que en la mayoría de los casos llegó a la muerte, y fue mediante también el proceso de quitarles o de arrancarles sus creencias, en este caso vamos a llamarlas religiosas, porque fue un programa que se ejecutó desde el Estado acompañado de la Iglesia cristiana. Estaba viendo el relato de muchas víctimas en las cuales ellos tienen grandes problemas de conducta también, y que les ha impedido realizar su vida de la mejor manera, porque muchas veces nosotros creemos o pensamos que en aras del desarrollo de un país es necesario que se den o se practiquen ciertas cosas, pero ¿dónde queda la dignidad humana? ¿Dónde queda el hecho de que el ser humano es tan importante dentro de los procesos y sobre todo las víctimas? Canadá está pasando por un proceso de justicia transicional debido a todo esto que ha sucedido con estos procesos de asimilación de los niños nativos a la cultura dominante, pero para ello tiene que haber verdad. Claro. Mediante la verdad es que se puede lograr que también haya justicia, que haya reparación hacia las víctimas, pero lo que es más importante dentro del proceso de derechos humanos son las medidas de no repetición para que no se siga vulnerando la dignidad humana. Justamente eso quería tocar. Estamos conversando con Natalie Carvajal, politóloga egresada de la ULA, miembro investigadora de la organización sin fines de lucro Caleidoscopio Humano. Hoy obviamente tocando el tema por el que atraviesa precisamente Canadá con este hallazgo de históricas tumbas que pertenecieron, o que sí, pertenecieron a estudiantes de internados de comunidades, miembros de comunidades indígenas, y que lamentablemente, como bien sabemos y estamos en otras partes del mundo también conociendo, sus derechos humanos fueron violados precisamente en el nombre de el progreso. Y yo creo que no es casualidad, Natalie, que hoy conversemos precisamente sobre esto. Fíjate que esta conversación que hemos querido tenerla ya hace un tiempo, y justamente se dio hoy, un día después que en Venezuela se celebra el Día del Niño. Ayer a lo mejor personas dirán, bueno, pero ¿por qué ella está haciendo esta relación? Y hay que recordar y entender que precisamente el Día del Niño se empieza a celebrar desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas para velar por los derechos de los niños, para recordar que somos nosotros como adultos que tenemos de alguna manera que cuidar que los niños vivan su infancia, que sean respetados sus derechos para que en el futuro puedan convertirse en adultos de bien, que tengan una estabilidad emocional que les permita crecer y que al mismo tiempo permita que el país en donde se desarrollan también crezca, porque obviamente, como tú bien has dicho, es necesario que como niños sus derechos sean resguardados para que en el futuro no sean personas que lamentablemente caigan en adicciones o en malas conductas, porque es lo que han visto y es lo que han vivido a través de las experiencias que les ha tocado lamentablemente vivir. Entonces hoy que estamos de alguna manera experimentando y conociendo sobre todo esta historia que ha estado callada a gritos desde hace muchísimo tiempo, porque como bien hemos leído testimonios en diferentes entrevistas, como por ejemplo que se ha realizado a testigos en la BBC o en El País de España, es una realidad
todos conocían, al menos en Canadá, hoy vemos cómo lamentablemente hay una sociedad que está sufriendo esas consecuencias y como tú bien dices, es importantísima la justicia y la verdad para que exista un proceso de sanación y para que a partir de ahora eso no pueda o no vuelva a repetirse. ¿Cuáles son los pasos, desde tu punto de vista, que deben tomar las autoridades de un país como Canadá? Y sobre todo, ¿qué enseñanza nos puede dejar a otros países que tal vez no estamos tan cerca, pero que sí de alguna manera a veces vemos como en el nombre del progreso o en el nombre de la religión o en cualquier nombre que creamos que vaya a generar un resultado positivo para la población, se vulneran los derechos de los niños? En primer paso, lo más importante es reconocer a la víctima. La víctima juega un papel muy importante porque como ya sabemos fue quien vivió esos episodios de violencia que drásticamente va a cambiar la manera en que ella percibe la vida. Entonces, en Canadá el gobierno de cierta manera, pues en este caso con el primer ministro Justin Trudeau se logró como hacer un acercamiento a esa verdad, pero las víctimas también necesitan que la iglesia se pronuncie en ello, porque como ya hemos comentado, fue un programa que si bien se preparó desde el Estado en aras del desarrollo, la iglesia cristiana fue quien hizo ese acompañamiento y fue quien dentro de los internados pues tenía como mayor control sobre lo que allí sucedía. Y pues sería importante, que es lo que muchas víctimas también esto exigen, es que en este caso el Papa como mayor jerarca dentro de la iglesia dé un testimonio o brinde una declaración de arrepentimiento real por todas aquellas cosas que si bien esto sucedieron y que de verdad no deberían pasar. Cuando hablamos dentro de ese proceso de que haya verdad, de que haya justicia, de que haya reparación y que haya no repetición, es precisamente para que las personas, obviamente a las víctimas no le vamos a poder quitar o señalar el hecho de que pasaron por procesos traumáticos, sino en la medida es que se puedan reinsertar nuevamente a la sociedad de la mejor manera y dentro de este proceso pues es importante que si hay esa verdad, que si hay ese arrepentimiento sincero, si bien que no va a devolver nuevamente a los niños y que es muy lamentable, pero va a lograr que la familia también pueda vivir su duelo personal, porque muchas veces dentro de lo que son estos procesos, como personas ajenas al dolor, no nos acercamos a lo que de verdad la víctima está sintiendo y a lo que la víctima de verdad quiere. Y de pronto para que ellos también puedan sanar esas heridas internas, es muy necesario que como sociedad entendamos qué es lo que sucede, por qué debemos abocarnos a ciertas causas y por qué debemos solidarizarnos con las personas. Entonces yo creo que eso es lo más importante, para que haya un verdadero proceso de justicia, en este caso que sea transicional. Toda la sociedad debe saber qué es lo que está sucediendo, porque si nosotros conocemos nuestra verdad y la verdad de todo lo que ha sucedido, o si no la conocemos, pues posiblemente estamos condenados nuevamente a repetirla. Claro. Natalie, ha sido de verdad un inmenso placer conversar contigo. Hay, creo que muchos puntos que tocar al respecto, pero por encima de todo estamos entendiendo un poco qué es lo que está sucediendo en Canadá hoy en día, en el país en el cual se están destapando, vamos a decir, ciertas historias que por la sociedad eran antiguamente conocidas, pero que lamentablemente no se había generado una acción real que generará algo de reivindicación a las víctimas que han sufrido durante tanto tiempo. Nosotros creo que podemos más adelante poder coordinar una conversación contigo para seguir un poco el desarrollo de esta historia y bueno, agradecemos muchísimo tu participación en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad por querer visibilizar otras realidades, porque en la medida que entendemos otras sociedades podemos comprender también la nuestra. Muchísimas gracias. Era Natalie Carvajal, @6 Natalie Carvajal en Twitter. En Instagram pueden revisar la cuenta de Caleidoscopio Humano, que es precisamente la organización sin fines de lucro a la que Natalie Carvajal pertenece. Ella es politólogo egresada a la Universidad de los Andes y hoy ha tenido pues a bien conversar un rato con nosotros acá en Lo Cotidiano. Son las 11 de la mañana, 50 minutos.